retes, nos confrontes, Señor. Que podamos verte en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabías que gran cantidad de los choques cuando vas manejando suceden porque alguien duda? Alguien que va manejando y tiene alguna duda y dice, me voy por aquí o por allá, y en esa duda es cuando la mayoría de los choques suceden. Lo increíble es que esto no solo sucede en lo físico, sino que en lo espiritual es muy similar. Hay muchas personas que dudan acerca de la veracidad de la palabra de Dios, acerca de quién es Jesús, acerca de si todo lo que dice en la palabra de Dios será de Dios realmente. ¿Algunos de ustedes han conocido a alguien aquí, a personas que tienen dudas acerca de Dios? ¿Sí? Levanta tu mano si conoces a alguien. A lo mejor tiene dudas de su existencia, de su presencia, de su amor, de su poder, de lo que Él puede o no puede hacer. La duda es algo que está muy ligado al ser humano. La pregunta la voy a hacer un poco más específica. ¿Conoces a algún cristiano que duda de Dios? ¿Alguien? ¿Coexisten un cristiano que duda? Hacemos una votación, los noto como que le hacen. Constantemente asociamos la duda con personas ateas, con personas que no creen en Dios, con personas que no asisten a la iglesia, o aún con personas que aunque asisten a la iglesia, tú sabes que vienen porque les gusta, pero no han entregado su vida a Cristo. No hay un compromiso con Dios. La pregunta es, ¿verdaderos seguidores de Jesús dudan? Yo creo la respuesta en la Biblia es clara y la respuesta es sí. Sí. Solo basta ver la vida de uno de los hombres más cercanos a Jesús, llamado Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Un hombre que caminó cerca de Jesús por más de 3 años. Un hombre que amaba a Jesús y aún así es conocido por Tomás el que dudó. Tomás el incrédulo. Tomás el que dijo, no, yo no creo. Yo necesito meter mis manos en sus heridas para saber que Jesús realmente resucitó. Su duda lo llevaba a comprobar físicamente, tangiblemente, si lo que otros decían era verdad o no. Pero más allá de lo que otros decían, Tomás dudó de las palabras de Jesús. Porque más allá de que llegara Pedro y Juan, María a decir, ya no está en la tumba, ha resucitado, de estar parado frente a los discípulos después de haber resucitado, Jesús, antes de aún enfrentar la cruz, Él habló con sus discípulos y les dijo lo que iba a pasar. Les advirtió, les dijo, voy a ser capturado, voy a morir, pero voy a resucitar. Pero aún esas palabras de Jesús no entraron en el corazón de Tomás. Había duda en Tomás. Vamos a ver, en la Biblia utiliza 3 distintas palabras para la palabra duda. En el español vemos muchas veces, fulanito tuvo duda, dudó. Y para nosotros dudar es una sola palabra, pero en el griego hay 3 palabras que expresan duda y que las tradujeron duda. Pero tienen diferentes profundidad y significado. Van a aparecer ahí, pónganme la primera. La primera es la palabra diacrino. Diacrino en el griego quiere decir vacilar. No vacilar de bromear,
sino vacilar en cuanto a ¿realmente será verdad? No estar convencido de algo. Diacrino, ¿no están ahí las palabras? Diacrino lo utilizó Jesús en Marcos 11:23. Marcos 11:23 dice así: de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudare, y no diacrinos. ¿Qué quiere decir? Y aquel que esté completamente convencido, dice en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Diacrinos quiere decir alguien que no está completamente convencido, alguien que tiene una duda. ¿Será o no? Diacrinos está ligado a la inseguridad de que lo que dice va a suceder. La segunda palabra para dudar que utilizan en la Biblia, en el griego, es la palabra distazo. Di conmigo distazo. Dilo fuerte, distazo. Esto es una duda causada por las circunstancias que me rodean. Es la palabra que Jesús utilizó con Pedro. ¿Te acuerdas esa escena? Pedro le dice, ve a Jesús caminando sobre las aguas y le dice, permíteme ir contigo. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro baja su pie y luego baja el otro y dice que empieza a caminar sobre las aguas. Pero luego dice el relato, Pedro, distazo, no aparecen. Distazo. ¿Qué está diciendo? Las circunstancias, la oscuridad, las olas, el ver lo que estaba él viviendo, causó duda en él. Distazo. Distazo. Fue entonces que empezó a hundirse y Jesús extendió la mano y le dijo Jesús, ¿por qué distazo? ¿Por qué permitiste que tus circunstancias te hicieran poner en duda lo que yo dije? Esa es la segunda. Distazo. Duda causada por las circunstancias. La primera era diacrino, no estar completamente convencido. La segunda era una duda causada con las circunstancias. La tercera palabra es la palabra apistos. Voltea con el de un lado y dile apistos. Dile fuerte, apistos. Esta palabra quiero que te la aprendas. Está fácil porque tiene unas palabras que son comunes en nuestro idioma regular. Apistos, ¿sí? Apistos. Es una palabra en griego compuesta. La palabra primera es a, que quiere decir no, y pistos, que quiere decir fe. Apistos quiere decir sin fe. Y esta es la clase de duda más peligrosa. La duda donde no existe la fe, donde no crees lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay tres formas de dudar. La primera, cuando esa clase de duda que cuando oro por algo, pero tengo una duda porque pareciera muy loco lo que estoy pidiendo. Entonces no estoy convencido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esa es la primer clase de duda. ¿Cómo voy a pedir que sane? No, es demasiado. ¿Cómo le voy a pedir que voy manejando y me voy quedando sin gasolina y le digo, Señor, multiplica esta gasolina? ¿Cómo le voy a pedir que me alcance para llegar a fin de mes? Es muy loco. Es esa clase de duda que cuando siquiera lo mencionas dices, no, como que no. Es anormal. Esa es la primera. La segunda es cuando te sientes superado por tus circunstancias. Entonces te sientes superado y enfermedad tras enfermedad va empeorando la situación, problemas aquí, problemas allá, y comienzas a dudar basado en lo que tus ojos ven, en lo que tu cuerpo siente.
Cuando dudo al ver mi entorno y los problemas que estoy enfrentando, entonces yo cedo a la tentación. Fíjate cómo se expresa la duda cuando estoy en una tormenta. La duda se expresa queriendo yo tomar el control. Yo estoy dudando cuando yo tomo el control, cuando yo quiero dominar y controlar lo que sucede. Dios, yo te pedí por esto, no me lo diste, pues ahora yo voy por él. Esa es la segunda palabra para duda. La tercera es la duda que sintió Tomás. Fue algo peligroso y diferente. Las primeras dos dudas simplemente hacen que vayamos más lento en nuestro caminar con Dios. Causa dolor quizá a nosotros o a los que amamos, pero apistos es una duda que puede destruirte. Hoy yo te quiero hablar, hoy la plática se llama bien sencillo, se llama Tomás. Porque hoy yo te quiero hablar cuando dudas por tu falta de fe. Porque esta duda nos separa de Dios. Voy a leerte algunos versículos donde se utilizó esta palabra apistos para que veas lo profundo de esta palabra. Tito 1:15 dice, para los puros todo. ¿No tenemos ni un versículo? ¿Alguien explíqueme? Dice Tito 1:15, apúntalo. Dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos, fíjate dónde pone. Compara a los corruptos, o sea que están corrompidos por dentro, los compara con los incrédulos. Dice, los corruptos e incrédulos no hay nada puro, al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Apistos es cosa seria, no tener fe, ser incrédulos. Hebreos 3:12 dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Un corazón que está vaciado al pecado. Y como está vaciado al pecado, dice un corazón pecaminoso e incrédulo, un corazón que no tiene fe. ¿Y cuál es el producto de un corazón entregado al pecado y que no tiene fe? Según Hebreos dice que los haga apartarse del Dios vivo. ¡Qué peligroso! Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, fíjate cómo dice los cobardes, y luego dice los incrédulos, los apistos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. En pocas palabras, el tipo de duda como la de Tomás, esa que carece de fe, tiene repercusiones eternas. Entonces debemos aprender. Ahora, Tomás era un buen tipo, ¿cierto o falso? Era uno de los 12 discípulos, lo mencionan bastante en los evangelios, era de los más cercanos a Jesús, un hombre que creyó en Jesús, que siguió a Jesús, que dejó todo por seguirlo. Fíjate lo que dice Juan 11:16. Dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a todos los discípulos, vámonos nosotros también y moriremos con Jesús. En otras palabras, Tomás era un hombre que aún estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, pero en el fondo de su corazón tenía un problema de incredulidad. ¿Era un hombre que amaba a Jesús? Sí. ¿Era un hombre que caminó con Jesús? Sí. ¿Era un hombre dispuesto a sufrir y dar su vida por Cristo? De acuerdo a sus palabras, sí. Pero el día de la resurrección de Cristo llegó tarde. Y cuando llegó a donde estaban los discípulos extasiados porque habían visto a Jesús,
las palabras de Tomás fueron: no lo voy a creer. Tomás dijo: yo no lo creo, y se enojó cuando empezaron a decirle: es que Jesús está vivo. Y él dijo: no lo creo, y se enojó. Vamos a leerlo, Juan 20, 25. Los discípulos, dice, ellos le contaron: hemos visto al Señor. Llegaron los discípulos y llegó él con los discípulos y le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él respondió, Tomás respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. La respuesta de él fue: no lo voy a creer. No lo voy a creer a menos que mis sentidos lo experimenten. Yo tengo mis dudas. No tiene sentido para mí lo que están diciendo. ¿Están jugando? ¿Qué se creen? Tomás dijo, no lo voy a creer. Qué manera tan peligrosa de relacionarte con Dios. Otros discípulos quizá dudaron, pero Tomás fue más allá de decir: no, a mí es imposible, es un cuento de hadas. Hoy quiero decirte: tener dudas, vacilar, no saber si es verdad o no, es normal del ser humano. Todos los que estamos aquí, cuando vienen circunstancias difíciles, hay momentos donde dudamos, como Pedro. Pero decir no creo, necesito pruebas, habla de un corazón que está relacionándose con Dios de una manera muy difícil. En otras palabras, es como si le estuvieras diciendo a Dios: o haces las cosas a mi manera o no te creo. Esto no me cuadra a mí. Y todos hemos visto que la Biblia habla de la fe. Tomás quería meter los dedos en las heridas de Jesús. ¿Sabes qué es lo que más increíble me parece? Que Jesús se lo permitió. ¿Por qué? Por su gracia y misericordia. Pero quiero que nos enfoquemos en las palabras de Jesús después de que Tomás metió las manos. Vamos a leerlo, Juan 20, 27. Apúntalo. Juan 20, 27. Dice así: luego le dijo a Tomás. Jesús le dijo a Tomás, fíjate lo que le dijo: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Jesús le dijo: te lo concedo. Mira mis manos, mete tu dedo, acerca tu mano y métela en mi costado que fue atravesado por una lanza. Mételo. Pero luego vienen la última frase de Jesús y le dijo: y no seas apistos, sino hombre de fe. Jesús hizo una separación y le dijo: no seas un incrédulo. Jesús le dijo: tienes que cambiar. Lo cual me habla que muchas veces en nuestras dudas Dios nos permite ver milagros. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes en algún momento de su vida han visto un milagro de parte de Dios. Algo que tú dices: no sé cómo sucedió. Es su gracia y misericordia. Pero Él nos dice: no seas uno sin fe. Déjenme ese versículo. No seas incrédulo, no seas apisto, no seas alguien que no tiene fe, sino un hombre, una persona, una mujer de fe. ¿Sabes cuál es el problema de Tomás?
es que Tomás dudó de las palabras de Jesús. Tú lo puedes leer. Jesús por semanas les había dicho: me van a matar, pero el tercer día voy a resucitar. Aún Pedro le dijo: a ti no te va a pasar eso. Pero Tomás, a pesar de que Jesús había hablado, Tomás no entendió, no tenía fe. Fíjate lo que le dice, versículo 29 de Juan 20. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Y luego dice: benditos. Hay otra versión que dice: dichosos los que creen sin verme. Jesús le estaba diciendo a Tomás y a todos los demás: tienes que aprender a creer en mis promesas aun cuando no las veas. Y mira, aquí viene el gran problema de todo esto, que muchos creemos y se ha utilizado el creer como una manera de manipular. Y nos han hecho ver como tontos a los cristianos porque creemos lo que dice un libro. Ay, ¿cómo pueden? Y hoy es cuestión de burla. Y sí se ha manipulado mucho, pero la verdad, por encima de los excesos del cristianismo que ha habido, por encima de la manipulación por parte de líderes y pastores, la verdad es que benditos son aquellos que creen sin haber tenido la prueba. Sigue siendo la fe la columna vertebral del cristianismo. Aunque no aplaudas, es lo que dice la Biblia. Es el creer. Tienes que aprender a creer en las promesas, no de un pastor, de la Biblia. Las promesas de Jesús para tu vida, tienes que aprender a creerlas, porque entonces vas a ser bendito. Vas a disfrutar de una plenitud que de otra manera es imposible. A eso se le llama fe. Tomás fue un hombre que estuvo sin fe. ¿En qué? En las palabras de Jesús, en las promesas de Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a creerlas. Tengo un hijo que está apartado. Tengo un hijo que está fuera de Dios. Puedes tener unos padres que no quieren nada con Dios. Puedes vivir cosas terribles con tu esposo, con tu esposa. Pero la fe es aquello que te puede mover y te puede hacer estar firme y estar contento aún en medio de la tormenta. Fe, pistos, habla de esa fe en lo que no puedo ver. Hebreos 11 habla de esto. Dice Hebreos 11:1: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es el creer realmente las palabras de Jesús, es el esperar, no de acuerdo a lo que yo quiero, porque mira, yo puedo anhelar diferentes cosas y creerlas con todo mi corazón. Y hubo en su tiempo parte de estos excesos. Yo recuerdo cuando era joven que te decían: cierre los ojos y vea la bendición que quiere. Ahí está, alcáncela. Y ahí estaban todos alcanzando la bendición. ¡Qué tontería! ¿Qué si Dios no te quiere dar la casa o el carro que tú quieres? Porque te perderías y te alejarías de Él. No se trata de que cada berrinche, y la fe es que cada berrinche que yo anhelo, eso es lo que quiero. No, la fe es saber, fíjate bien esto, que a pesar de que mi hijo o la persona que amo va camino al infierno, hay una promesa sobre mi vida de que yo y mi casa seremos salvos, de que mi familia va a ser salva. Entonces, a pesar de que yo veo que van caminando hacia allá, yo puedo orar y creer que de acuerdo a la voluntad de Dios, Él tiene el momento perfecto
para voltearlo hacia Él y que esa persona que amas se conecte con Dios. Puede ser en el lecho de muerte, sí. Muchos decimos, es que Él quiere que yo sea sano. No lo sé. La Biblia dice que Él puede sanar, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, pero ¿qué si por medio de esa enfermedad Él se va a glorificar? Fe es creer, la promesa de Dios va a llegar a mí. Yo no sé cómo, cuándo, pero yo puedo tener paz porque yo tengo fe que esa persona que amo, que va caminando a destrucción, hay una promesa de salvación de Jesús y Él lo va a obrar a su tiempo. No sé cuándo va a ser, pero yo voy a tener fe. Esa es la fe. Fe, de acuerdo a Hebreos 1:16, dice: en realidad, fíjate bien esto, sin fe es imposible. Di conmigo: imposible. No se puede agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca de Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Fe es creer que lo que no ves va a suceder. Fe es creer que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Él no dijo que me iba a dar una casa bonita, Él dijo que iba a tener aflicciones, pero dijo: pero confía, porque por sobre todas esas aflicciones yo vencí. Fe es creer que puedo vivir pleno aún en medio de las necesidades. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Fe no es solo creer que Dios existe. Fe es creer que Él actúa. No basta con creer en Dios. Satanás cree en Dios y se conoce la Biblia mejor que muchos de nosotros. Si estás en una tormenta, fe no solo es creer en Dios, es creer las promesas de Dios sobre mi vida. Eso es fe. Y es ahí donde eres fortalecido, donde tu niño o niña berrinchuda interno que quiere las cosas ya y a mi manera, logra comprender: no es a mi manera. Yo decido creer tus promesas y confiar. Si tú estás pasando por la enfermedad, confía que Él quiere lo mejor para ti, y a su tiempo, si es su voluntad, Él te va a sanar. Y si no, un día vas a estar allá con Él. A lo mejor estás en medio del dolor por una pérdida o por distintas circunstancias. Él tiene tus mejores días, todavía están por delante, aunque no lo puedas creer. Se trata de fe, de que creas cada una de sus promesas, de que en tu mente esté grabado: si Él lo dijo, va a suceder. Eso le falló a Tomás. Él sabía las palabras de Jesús, lo que Él había profetizado, pero no las creyó. Y eso casi le cuesta todo. Él es paciente y misericordioso. Lo fue con Tomás y lo ha sido conmigo. Pero tenemos que aprender a tener fe. Yo debo de tener la fe que si Él lo dijo, aunque no lo vea, va a suceder. No lo puedo explicar, no lo puedo entender, pero lo creo. Ese es el milagro del Evangelio. Admitir que estás luchando con falta de fe no es malo, no te asustes. Todos luchamos. En una ocasión, un padre se acercó a Jesús a pedirle ayuda para su hijo porque estaba enfermo. Marcos 9:22. El padre hablándole a Jesús y le dice, y muchas veces le dijo, el demonio que tenía dentro, estaba endemoniado le dijo, lo echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Era un padre desesperado por su hijo. Jesús le dijo, pónganme que sigue. Fíjate bien esta respuesta de Jesús: si puedes creer,
al que cree, todo le es posible. La respuesta de Jesús fue: si puedes tener fe, al que tiene fe, todo le es posible. ¿Y sabes qué atraviesa mi corazón? La respuesta del Padre. Porque fue una respuesta honesta de un hombre que está viendo sufrir a lo que más ama y no puede hacer nada, pero que sabe que está hablando con Jesús. Siguiente versículo. El padre contestó. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, gritó a toda su voz y dijo: creo. Y ahí pudiera ser punto final. Pero este hombre fue honesto. Le dijo: hoy tomo la decisión de creer en tus palabras, pero la neta, ayuda a mi incredulidad. La palabra incredulidad es ayuda a mi falta de fe. Es la palabra pistio. ¿Se acuerdan de apisto? Ayuda mi falta de fe. Reconozco que no tengo la fe, pero ayúdame. Era un hombre decidido a creerle a Dios por encima de su falta de fe, y dio el paso y dijo: yo te creo, pero ayúdame cuando esté tambaleando mi fe. Eso es. En una ocasión, hace muchos años, hablaba con un joven, y el joven me hizo una pregunta que muchos de ustedes se han hecho o les han hecho. La pregunta es: ¿por qué debo de creer en un Dios que no puedo comprender en su totalidad? Este muchacho me dijo: yo no puedo tener a un Dios al cual no entiendo. No puedo. ¿Sabes qué le respondí? Le dije: es imposible que tú entiendas a Dios, porque Dios no es así de pequeño. Dios no es así de pequeño. Dios no se amolda a mi capacidad de ver, de creer, de sentir. Yo le contesté: si Dios fuera tan pequeño para que tú y yo lo entendiéramos, Él sería demasiado pequeño para que tú y yo lo adoráramos. Porque lo entiendo. Tú y yo tenemos un Dios que puede hacer lo que tú y yo ni siquiera podemos imaginar. Un Dios incomparable, un Dios inconmensurable, un Dios que habló y todo lo que vemos fue creado. ¿Cómo? No sé. Un Dios que para Él un año es como un segundo es como 1000 años, y 1000 años como un segundo. Un Dios que no podemos entender en nuestra mente finita, pero un Dios al que podemos creerle cada una de sus palabras y promesas que Él dejó para nosotros. Hoy quiero decirte, y con esto termino, que si estás batallando para creerle a Dios y a sus promesas,